Bien, vistas entonces las reglas de interconexión entre fuentes, ahora avancemos un poco más y vayamos a ver algunas propiedades de los circuitos. En particular, vamos a ver ahora las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Básicamente estas dos leyes, pues son dos, las vamos a utilizar, van a ser nuestra herramienta elemental y básica junto con la ley de Ohm para resolver casi cualquier tipo de circuito. Básicamente las leyes de Kirchhoff dicen lo siguiente. La primera ley, la ley de corrientes, dice que la suma de corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Esto es, cuando tenemos un nodo donde confluyen varias ramas y por todas circulan corrientes, la sumatoria total tiene que ser nula entre las que entran y las que salen. O sea, el nodo no puede ser ni sumidero ni fuente de corriente. Entonces, si entra una corriente I1, deberán salir I2, I3 e I4. O puede ser que entre I1 e I4 y salgan I3 e I2. O puede ser que entren I1, I3, I2 y salga I4. No importa, eso después a la hora de resolver el circuito lo vamos a dilucidar. Pero lo que tiene que ser indudable es que la suma es cero. ¿Bien? Entonces la sumatoria de corrientes en un nodo siempre es cero. La segunda ley de Kirchhoff es la de las tensiones, que dice, dada una malla, y por una malla entendemos un circuito cerrado, que visualmente podemos entenderlo como que arrancamos por un nodo y vamos recorriendo elementos conectados hasta volver al mismo nodo. Eso es una malla. Y en un circuito, según la complejidad, tendremos muchas mallas o una sola, como este que está aquí. Lo que nos dice la ley de Kirchhoff de tensiones es que la suma de todas las caídas de tensión en una malla tiene que ser igual a cero. ¿Bien? Entonces, como en este caso, si tenemos una fuente de tensión BCC, una corriente que circula y por ley de Ohm sabemos, bueno, que hay una caída de tensión aquí, aquí y aquí, la suma de todas estas tensiones tiene que ser cero. ¿Bien? Recuerden, a la hora de asignar polaridad a las tensiones, es que si la corriente circula, por ejemplo, en el sentido que está puesto aquí, en el sentido de las agujas del reloj, la caída de tensión en las resistencias es al revés, ¿sí? Siempre la corriente entra por el borne positivo y sale por el negativo, en una resistencia. ¿Bien? En la fuente, como es un elemento activo y genera la tensión, la relación es diferente. La corriente sale del borne positivo. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el elemento que actúa como fuente, donde la corriente sale por el borne positivo, y el elemento que actúa como carga, donde la corriente entra por el borne positivo. Bien, resumiendo, esta tensión BCC tiene que ser igual a la suma de estas tres. O la suma de las cuatro tiene que ser cero, por una cuestión de polaridad. Queda BCC menos B1 menos B2 menos B3. Con estas dos reglas, insisto, más la ley de Ohm, podemos resolver casi cualquier circuito que nos crucemos. O sea, al menos estas reglas se van a cumplir siempre. Veamos un ejemplo de aplicación de leyes de Kirchhoff. Supongamos este circuito que tengo aquí a la derecha, con dos fuentes de tensión, tres resistencias. Vamos a plantear las ecuaciones. La primera pregunta es, ¿cuántas ecuaciones tengo que plantear? Bueno, básicamente vamos a plantear tantas ecuaciones de nodos como nodos haya menos 1 y tantas ecuaciones de malla como mallas haya menos 1. Bien, veamos por qué. Empecemos con los nodos. ¿Cuántos nodos tenemos en este circuito? En este circuito tenemos dos nodos. Exceptuando los triviales, ¿no? Obviamente cuando tengo un arreglo seria y un nodo intermedio, pero sabemos que en ese está claro que la corriente que entra es igual a la que sale y no tiene sentido plantearlo. Entonces, tenemos dos nodos. ¿Tiene sentido que plantee los dos nodos? No, no tiene sentido porque ese segundo nodo es combinación lineal del primero, no es independiente. ¿Sí? Si hubiese tenido 10 nodos, hay 9 nodos que son independientes y uno que es combinación lineal de los otros. Entonces siempre hay un nodo que se descarta. ¿Cuál? Cualquiera. ¿Sí?
pero está claro que hay un nodo que no se va a usar. En este caso es muy claro, tenemos dos nodos, aquí tenemos entra I1, entra I2, sale I3, y el que está acá abajo es justo al revés, entra I3, sale I2, sale I1. ¿Bien? Cualquiera que los dos que plantee es lo mismo, y lo único que va a ver es que cambian los signos, pero va a seguir dando 0. ¿Bien? Entonces, entra I1, entra I2, los tomé como positivos, corrientes entrantes positivas, I3 saliente negativa. ¿Bien? ¿Por qué asigné esos sentidos? Lo asigné en forma intuitiva. ¿Sí? Yo asumo que hay dos fuentes de tensión, tiene que haber corrientes salientes, y después por la resistencia no queda otra que circule en este sentido. Ahora bien, puede dar que si una fuente de tensión es muy grande, esta vale 100 volt y esta vale 1, posiblemente acá también haya una corriente entrante. Entonces, ¿cómo discierno? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, no es necesario. Si está bien planteado el sistema, a la hora de resolverlo, si hay alguna corriente que la planteamos en el sentido incorrecto, nos va a quedar con un signo negativo. Y cuando la calculemos, en vez de decirnos I2 es igual a 1 ampere, nos da es igual a menos 1 ampere. ¿Eso qué quiere decir? Que esa corriente que asumimos que tenía este sentido iba al revés y no tiene ningún problema. ¿Bien? Bueno, lo siguiente, tenemos una única ecuación de nodo. ¿Bien? Luego, dos ecuaciones de malla. ¿Por qué? ¿Cuántas mallas hay acá? Y veamos. Me paro en un punto y recorro. Tac, tac, tac. Una malla. Después vamos por acá. Tac, tac, tac. Otra malla. Y después hay una tercera malla que es la externa. Que hago tac, 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 tac. ¿Sí? Entonces tengo tres mallas. Pero solo puedo usar dos. ¿Bien? Yo planteé esta de aquí y esta de aquí. ¿Bien? La primera, B1 menos la caída de tensión en R1, que es I1 por R1, más la caída de tensión en R2, porque fíjense la polaridad, voy menos más, acá me queda más menos, y acá me queda menos más. Entonces esta está sumando, ¿sí? Siempre recorran la malla en un mismo sentido. Por ejemplo, en el sentido de las agujas del reloj. Y aquí queda menos B2 restando. ¿Bien? Todo eso igual a 0. Y cuando planteo esta otra malla tendré B2 menos I2 por R2 menos I3 por R3 igual a 0. Y aquí ya está el planteo. Tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Las tres incógnitas son las corrientes. Los datos son las resistencias de las tensiones. Así que ahora solo resta resolverlo como cualquier sistema de ecuación con el método que prefieran. Bien. Pero, digamos, el sistema este tiene solución. Insisto, tenemos tres ecuaciones, tres incógnitas. No deberíamos tener ningún problema en resolverlo. Otro ejemplo, aquí mantuve un poco la topología, pero cambié la naturaleza de algunas fuentes. ¿Sí? Fíjense que acá, al tener fuentes de corriente, yo ya tengo dos sentidos de corriente que sé que están definidos. Entonces, claramente, aquí yo podría haber dicho que I2 más I3 es igual a I1. ¿Bien? Eso sería lo intuitivo. Pero lo planteé en forma genérica. Asumí todas las corrientes entrantes. Y no está mal que lo haga así, lo pueden hacer así. Cuando hagan la cuenta, después va a quedar que I1 en realidad es menos I2 más I3, porque circula para el otro lado. ¿Bien? Después, bueno, planteo las dos mallas como las planteé aquí. Ahora aparece una tensión acá que dice B2 y B3, que a priori no la conocemos, porque es la tensión que cae sobre estas fuentes de corriente. ¿Bien? Entonces, fíjense que ahora las incógnitas son diferentes. Antes nuestra incógnita era cuánto valía I1, I2 e I3. Ahora I2 e I3 ya están definidas. ¿Bien? Nuestra incógnita es I1, que sale bastante directa, y las tensiones que caen sobre estas fuentes de corriente, que son a priori desconocidas. Pues recuerden, la definición de fuente de corriente es un elemento que hace circular una corriente fija con cualquier tensión. Entonces, a priori no está definida por la misma fuente, sino por el circuito. ¿Bien?
Pero bueno, aquí tienen dos ejemplos de cómo aplicar la ley de Kirchhoff. Si recuerdan de cursos anteriores, también habrán visto que la ley de mallas la aplicaban estableciendo una corriente de malla, una corriente en cada malla, y aquí cuando había una rama compartida se restaban. También es válido que lo hagan así. Yo se los he mostrado de esta forma, que es más formal, más matemáticamente por ahí es más representativa de la realidad, pero la técnica de plantear la corriente de malla es absolutamente válida y se puede emplear. Otra herramienta útil que vamos a utilizar y bastante para resolver circuitos es el teorema de superposición. Teorema de superposición dice básicamente que una red lineal que contenga dos o más fuentes independientes puede analizarse como la superposición de las respuestas producidas por cada una de las fuentes actuando en forma independiente cada una de ellas, ¿sí? O sea, básicamente si queremos calcular una tensión X en algún punto de un circuito, que es función de dos fuentes de tensión, podemos hacer el cálculo determinando la tensión Bx con una sola fuente de tensión y después con la otra y sumando, ¿sí? O sea, básicamente que la función suma es igual a la suma de las funciones. ¿Bien? Esto se puede hacer siempre que el circuito sea lineal. ¿Bien? En este curso vamos a trabajar mayormente, salvo alguna excepción que se pueda comentar, vamos a trabajar siempre con circuitos lineales, por lo tanto el principio de superposición se puede emplear. Si se trabaja con circuitos no lineales, donde ya no hay una relación lineal entre una entrada y una salida, ya este principio no se puede emplear. ¿Bien? Pero, insisto, en este curso vamos a trabajar casi todo el tiempo con sistemas lineales. Veamos un ejemplo para tratar de entender qué significa esta expresión, esta definición formal. Vemos el circuito de la diapositiva anterior, el de las leyes de Kirchhoff. ¿Bien? Queremos determinar las tensiones en las resistencias o las corrientes, lo que fuera. ¿Bien? Podemos plantearlo como lo planteamos antes, y está perfecto, ¿sí? O podemos aplicar superposición y subdividir este problema en dos problemas menores. ¿Bien? ¿Cómo hacemos la superposición? Bueno, lo que hacemos en este caso hay dos fuentes de tensión. En un caso anulamos una fuente y en el otro la otra. ¿Bien? ¿Y cómo se anula una fuente? Bueno, básicamente reemplazándola por su resistencia interna. ¿Bien? Entonces, si estas son fuentes ideales de tensión, lo que hacemos es reemplazarlas por un cable, porque la resistencia interna de una fuente ideal es cero. Entonces, en un caso ponemos un cable y en otro caso ponemos un cable en esta otra rama. Si estas fuentes hubiesen sido reales, acá hubiese tenido que poner la resistencia interna de la fuente 2 y aquí la resistencia interna de la fuente 1. ¿Bien? Si estas fuentes hubiesen sido fuentes de corriente, la fuente de corriente ideal es un circuito abierto, por lo tanto acá hubiese dejado esta rama abierta y aquí hubiese dejado esta rama abierta. O reemplazado por su resistencia interna. Bien, entonces, superposición, lo que hacemos es anular todas las fuentes excepto una y resolver el circuito. Fíjense que en este caso, cuando anulamos la fuente 2, aquí nos queda un circuito muy simple. Nos quedan dos resistencias en paralelo, R2, R3, y ese paralelo está en serie con R1. Y ya podemos calcular la corriente I1. Y en este otro de acá tenemos R3 en paralelo con R1 y ese paralelo R3-R1 está en serie con R2. Y ya podemos calcular I2. ¿Bien? Y luego sumar los resultados obtenidos en uno y en otro e ir obteniendo los valores finales. ¿Bien? Entonces, así con todas las variables, I1, I2, I3 en cada caso y sumamos. Entonces acá, por ejemplo, donde dice Bx yo podría haber puesto I1, ¿sí? Entonces tenemos I1 es igual a la I1 calculada con B2 igual 0, o sea la que dije primero, y después a la I1 calculada con B1 igual 0. ¿Bien? Y la sumo y obtengo la I1 real, la que voy a medir en el circuito si voy a medirlo. ¿Bien?
Esto es muy útil, el principio de superposición, cuando tenemos circuitos con cierta complejidad o que tienen muchas fuentes, ¿sí?, que por ahí interactúan entre ellas. Es un buen criterio a veces subdividirlo en problemas más chicos de superposición, que por ahí se pueden resolver en un renglón, antes de plantear un montón de mallas y un montón de nodos que les va a dar igual el resultado, pero donde uno es más propenso a perderse haciendo las cuentas. Entonces, principio de superposición o teorema de superposición, leyes de Kirchhoff, ley de Ohm. Básicamente, con todas esas herramientas, vamos a poder tratar el 99% de los circuitos con los que nos vamos a enfrentar en este curso y posiblemente en otros siguientes.